Les bendiga, muy buenas tardes, y en el horario que usted esté mirando esta transmisión, en este momento voy a impartir esta enseñanza con el tema La mujer que tiene fe en Jesús recibe su milagro. Vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos capítulo 5, versículo 34, que nos dice de la siguiente manera: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En el nombre del Señor les invito a que de pie vamos a elevar a Dios una oración pidiendo a Dios su misericordia. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la grande bendición que tú nos das en esta ocasión para atender a tu palabra, ya que ella nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra hace un efecto poderoso en nuestras vidas, aumenta nuestra fe. Gracias, Señor, por tu palabra que es el alimento a nuestra alma. Muchas gracias, Señor, porque como mujeres tú nos entiendes, tú nos comprendes y sabes lo que cada uno necesita. Gracias porque eres vasto para suplir toda nuestra necesidad. En tus manos ponemos nuestra vida y aquí está nuestro corazón para que tú hables a nuestro ser. Padre, sé que eres bueno, en tus manos pongo mi vida para que tú también, Señor, tomes mi vida cual instrumento en tus manos y solamente sea para transmitir tu palabra. Por Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Amén. Ocupen un momento su lugar con la ayuda del Señor. Primeramente quisiera comentarles, ¿verdad?, que la mujer, alguna de esas características que tiene esa mujer es una mujer que ama. La mujer es sensible al dolor, la mujer es frágil, la mujer expresa lo que siente, habla mucho, la mujer espera que alguien también le preste atención. Y en medio de esa necesidad que hay en esa mujer, pues sin duda que también en medio de esos momentos difíciles que la mujer atraviesa en esta vida, en el ámbito donde se desarrolla, en el papel que está desempeñando dentro del núcleo familiar, pues sin duda que también necesita la ayuda de Dios en esos momentos difíciles, complicados, de problemas, de necesidades, de enfermedad, y que muchas veces no encuentra la salida. Espera que alguien le escuche, que alguien la atienda, que alguien haga algo por ella. Y la fe, quisiera decirles que primeramente, ¿verdad?, la fe se deriva del término latino fides y permite nombrar aquello en lo que cree una persona o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene a un individuo o alguna cosa. Esa es la definición de fe. Fe también es creencia y es esperanza personal en la existencia de un ser superior. Muchas veces la mujer, es cierto, deposita su fe, deposita su confianza, pero a veces no en la forma correcta o en la persona correcta. Y entonces, lejos de encontrar el alivio, la fortaleza para su vida, el aliento, la salida a su problema, a su necesidad, lejos de ello, pues sin duda se encuentra, ¿verdad?, solamente es un fracaso para su vida. Muchas veces no encuentra la respuesta favorable y solo es un desgaste emocional, un desgaste físico y incluso también en lo económico, ¿verdad?, o hasta lo espiritual, que es lo más peligroso. Sin embargo, la palabra bendita de nuestro Dios nos da la definición más completa, total, verídica, bendito sea el Señor. Y la encontramos precisamente en el libro, en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, y ahí la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es la certeza de lo que se espera, algo que yo estoy esperando, pero que creo que eso va a suceder. Hay una convicción firme, aunque no lo veo, creo que Dios se va a glorificar. Esa es la fe, esa es la definición, esa es la fe que marca la bendita palabra de Dios. Entonces diríamos, ocupando nuestro tema, la mujer que tiene fe en Jesús recibe su milagro. No deposita su fe en algo superficial, no, en Dios, en Jesucristo de Nazaret. El mismo que hizo milagros cuando Él anduvo sobre esta tierra,
Es el mismo que hoy día se sigue manifestando en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijas que tienen esa confianza para creer en sus promesas. En el versículo 6 de este mismo libro y del mismo capítulo, Hebreos 11:6 nos dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí lo importante es que cada una de nosotras, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, es que nosotras tengamos esa fe firme en el Señor, ¿verdad? Que creamos que es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios sabe recompensar la fe, en este caso, de las mujeres que confían en el Señor. Quiero decirles que a través de la bendita palabra del Señor nosotros encontramos varias historias, varios ejemplos, varios testimonios de mujeres que confiaron en Dios, varias mujeres que depositaron su fe en Dios y que recibieron un milagro. En el Antiguo Testamento nos encontramos a Ana, que fue al templo a orar, iba pidiendo a que Dios le diera un hijo varón. Y Dios la atendió, Dios le escuchó, Dios le contestó y le dio ese hijo, gracias a Dios. Ella también hizo una promesa: si tú me lo das, yo también lo dedicaré todos los días de tu vida de su vida. Y verdaderamente ella, en su debido tiempo, ella llevó a su hijo, en este caso Samuel, llevarlo a la casa de Dios, pues esa había sido su promesa. Hermanas, no nada más en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesucristo sigue haciendo milagros y ahora de una forma tan esplendorosa, tan maravillosa, porque era ahora habitando entre la humanidad y Él haciendo milagros y maravillas. Ahí nosotros nos damos cuenta en la Biblia acerca de mujeres que tuvieron fe en Jesús. Algunas fueron sanadas sin pedir el milagro. Algunas de ellas recibieron ese milagro solo por estar cerca de Jesús, pero algunas tuvieron que acercarse con fe y clamar con persistencia para alcanzar el milagro. Otro detalle muy importante es que nunca de ellas se menciona su nombre en la Biblia. No se menciona el nombre de ellas en la Biblia. Solamente recibieron el milagro, Dios hizo el milagro, Dios obró de una forma sobrenatural en sus vidas y sucedió, y ahí está el registro. Entonces, yo quisiera que en este momento, ahí en el nombre, donde no aparece el nombre de estas mujeres, allí usted puede poner su nombre, allí puede ir mi nombre, allí puede ir el nombre de su mamá, el nombre de su amiga, el nombre de su vecina, el nombre de la prima, el nombre de aquella mujer que está esperando recibir ese milagro de parte de Dios. Los milagros de Jesús son para todas las mujeres sin prestigio, sin fama y sin riquezas. Para todas y cada una de nosotras que nos atrevamos a creer en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Para todas aquellas mujeres que se atrevan a creer a las promesas y al poder de nuestro Dios, que aunque no lo veamos y aunque muchas veces no lo sintamos, Él allí está tomando el control, Él ahí se está moviendo, Él ahí se está glorificando en esa necesidad, en esa situación, por muy complicada que sea y por no sé cuánto tiempo tenga usted esperando ese milagro o batallando con esa enfermedad, esperando recibir un milagro de Dios. No sé cuánto tiempo tenga, pero para Dios nada es imposible. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el preciso momento, bendito sea el Señor. Quisiera decirles acerca de un primer ejemplo, acerca de la suegra de Pedro, que la Biblia nos habla. Nos menciona que solo era la suegra, pero no nos dice su nombre. Bueno, ella estaba necesitada, ella tenía un problema muy grande. En San Lucas capítulo 4, versículo del 38 al 39, nos habla la palabra del Señor de la siguiente manera. San Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: y levantan, San Lucas 4, 38,
y 39, y dice: y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la suegra de Simón estaba con una grande fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, riñó la fiebre, y la fiebre la dejó, y ella, levantándose luego, le servía. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta acerca de esta mujer que estaba enferma, estaba poseída, tenía esa enfermedad de la fiebre muy fuerte en su vida. Sin embargo, ella no clamó, pero hubo alguien que sí rogó por ella para que Dios hiciera el milagro. Y Jesucristo se acerca a ella, reprende la enfermedad, y ella queda completamente sana para la gloria de su nombre. Estimada hermana, ¿cuántas ocasiones en el templo, en la iglesia, ahí se están presentando peticiones? Ahí se están presentando necesidades de algunas de nuestras hermanas, ¿verdad? Que tienen problemas, que tienen necesidad, en el grupo femenil al que usted pertenece. Pero allí precisamente es ahí cuando nosotros echamos mano de estas promesas del Señor, que Dios escucha la oración de los que le claman, de los que le piden a Dios con esa fe, con esa confianza. Entonces, cuando usted ora por otras personas, Dios responde también a esa oración. Dios escucha a ese clamor. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otro ejemplo, y es en este mismo libro, solamente que en el capítulo 13, versículo del 10 al 13, con la ayuda del Señor. San Lucas 13, 10 al 13, y dice así: y enseñaba en una sinagoga en sábado, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Bendito sea su nombre. Aquí nosotros nos damos cuenta también de otra mujer que tenía 18 años, en la cual estaba encorvada, estaba enferma de su espalda, no se podía enderezar. Sin embargo, Dios se dio cuenta de la necesidad que había en ella, y en ese momento, por estar allí en el templo, por estar allí en la iglesia, ¿verdad? Solamente el Señor se acercó, la tocó, puso sus manos sobre ella, y dice: y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Al dicho de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, fue efectuado el milagro. Mujer, libre eres de tu enfermedad. Bendito sea el Señor. Hermanos, qué importante es cuando nosotras vamos a la casa de Dios. Porque algunas dicen: no, a la casa de Dios, ya aquí veo la transmisión. Pues qué bueno, es una bendición poder ver ahí y escuchar la palabra de Dios. Pero qué mejor el ir a la casa del Señor, pues es ahí a donde Dios se glorifica, obrando milagros, obrando con maravillas, sanando a los enfermos. Bendito sea el Señor. Y cuando después de que reciba esos milagros, ¿verdad? Qué importante es que nosotras sigamos siempre ese ejemplo de esta mujer, que cuando ella, luego que se enderezó, glorificaba a Dios, bendecía a Dios, le daba la gloria y la honra a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Qué importante es que nosotras haya ese sentir siempre de darle toda la gloria a Dios, de testificar, de glorificar su nombre por el milagro que se ha recibido de su mano. Bendito sea Dios. Vamos a ver otra parte de la Biblia, y es en San Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 15. Gloria a su nombre. San Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 15. Bendito sea el Señor. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de una madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban pararon, y dice: mancebo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar,
y dióle a su madre. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de otro milagro muy grande que recibió esta mujer. Esta mujer no tuvo que tampoco clamar, ni tampoco los que iban ahí en esa caravana, ¿verdad?, de ese funeral. No, nadie clamó, nadie le pidió a Jesús que hiciera ese milagro. Solamente Jesucristo se dio cuenta de la grande necesidad que había en esa mujer. Era viuda, no tenía esposo, era el hijo unigénito. Y ahí está la necesidad, viendo Dios la necesidad de esta mujer, se acerca a ella y le dice: no llores, es consolada por el Señor. Y en ese momento toca el féretro y al dicho de la palabra, ese enfermo, ese muerto resucita para la gloria de su nombre y le da a su madre. Y ahí nosotros nos damos cuenta de esa grande bendición. Dios viene a consolar el corazón de esa mujer, pues resucitando a su hijo, gracias a Dios. Dios se compadece también, no nada más de aquella mujer, se está compadeciendo de usted, se ha compadecido de mí y se ha compadecido de muchas mujeres que hemos clamado a Dios en ese momento más difícil y Dios se ha glorificado grande y poderosamente. Bendito sea el Señor. También nosotros vemos otra parte de la Biblia en San Lucas capítulo 8, versículo 43. San Lucas 8, 43 al 48. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y una mujer que tenía flujo de sangre, hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda, y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús le dijo: me han tocado a alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Bendito sea el Señor. Y nos sigue diciendo hasta el 48, dice: entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaróle delante de todo el pueblo la causa por qué le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nosotros nos damos cuenta acerca de esta mujer. Tenía 12 años, la cual había estado batallando con esa necesidad, con ese flujo de sangre, con ese descontrol en su salud. Sin embargo, dice la Biblia que había buscado muchos médicos. Quizás más de alguno le habría dicho: este es el mejor, este es el especialista, yo te lo recomiendo. No, hombre, este es el mejor médico del mundo que puedes encontrar. De tal manera que dice la Biblia que había gastado su dinero, su hacienda. Era una mujer que tenía dinero, pero lo había gastado en médicos. Sin embargo, lejos de encontrar la solución, lejos de encontrar la respuesta a su necesidad, lejos de recibir la sanidad en su cuerpo, había sido en vano, no había sido sana. Sin embargo, oyó hablar de Jesús y ella fue con esa fe, con esa confianza, por sus espaldas y le tocó el borde de su vestido. Y entre sí ella decía: quizás seré salva. Y en ese momento el flujo de su sangre, ¿verdad?, quedó en ese momento estancado. Ella quedó sana y el Señor responde: ¿quién me ha tocado? Los discípulos no comprendieron, no entendieron, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado? Pues si la multitud te aprieta, Señor, ¿cómo dices que quién te ha tocado? Sin embargo, Dios sí sabía, Jesucristo sabía, porque había salido virtud de él para sanar a esa mujer. Y allí va esa mujer confesando, declarando la necesidad por la cual se acercó a Jesús y el milagro que había recibido. Y el Señor le dice estas palabras tan hermosas: quedó sana, pero ahora complementando, ¿verdad?, la sanidad completa y total en la vida de esa mujer. Le dice: tu fe te ha salvado. Ya fuiste sana, pero ahora te hace falta algo. Tu fe te ha salvado. Recibe la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición, qué amor tan grande de parte de Dios para obrar siempre en favor
de cada una de esas mujeres. Aparentemente pudiera usted decir, es que a nadie le intereso, es que nadie se preocupa por mí. Déjeme decirle que Dios sí está interesado en usted y desea hacer un milagro en su vida. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otra parte de la Biblia y es San Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. San Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, que nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Bendito sea el Señor. Aquí nos damos cuenta de otro ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos marca en su bendita palabra. Como esa mujer, ¿verdad?, no era judía. Sin embargo, había una necesidad muy grande en ella. Su hija estaba siendo poseída por el demonio. Y entonces ella sí clamó, ella sí rogó. Ahora tenía que suplicar, insistir, rogar con fuerza por la necesidad que había en la vida de su hija. Y Jesucristo pareciera ser que no quería atenderla, pues él mismo dijo que no era lícito que el pan de los hijos se les diera a los perrillos. Sin embargo, esa mujer no se sintió ofendida, antes se humilló más y dijo: sí, Señor, sí, los perrillos comen de la mesa de sus señores, bendito sea el Señor. Y entonces el Señor se quedó maravillado por ver esa fe tan grande, esa fe tan genuina en aquella mujer. Y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y en ese mismo momento quedó sana su hija, quedó libre su hija, para la gloria de Jesucristo nuestro Salvador. Estimada hermana, muchas veces pareciera ser que Dios no nos escucha, que Dios está muy lejos de nosotros, que no nos atiende, que no nos responde, que no nos oye. Muchas veces en el momento de la angustia, del dolor, sentimos que Él está muy distante de nosotros. Sin embargo, Dios está mirando la fe con la cual nosotros nos acercamos a Él. Él está viendo hasta dónde llega nuestra fe. Si en un instante renegamos, si en un instante claudicamos, desmayamos, o somos insistentes, somos persistentes en la oración. Entonces aquí esta es la enseñanza que recibimos, que debemos permanecer en la oración y no darnos por vencidas. También tenemos cada una de nosotras que estar ahí constantemente confiando en el poder del Señor, con esa fe firme en ese Dios grande y poderoso. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor no nada más fue para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, a donde se cumplió, a donde se efectuaron milagros y maravillas. Hoy en día Dios sigue sanando. Hoy en día Dios sigue haciendo milagros. Hoy en día Dios sigue haciendo maravillas. Bendito sea el Señor. Y por ello es que Dios siempre hace esos milagros con un propósito. La mujer que tiene fe en Jesús recibe su milagro. La mujer que tiene esa fe genuina, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo dijera el Señor la palabra, si tan solamente el Señor se dignare atender, a ver mi necesidad, y Él ahí está. Dios siempre tiene un propósito para nosotras a través de esos milagros, a través de esas situaciones que como mujeres enfrentamos, ya sea en lo personal, ya sea con algún familiar. Dios sigue haciendo maravillas. Dice en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, bendito sea el Señor. Siempre Dios tiene un plan, un propósito por el cual
hacer maravillas, hacer milagros. Y dice la palabra del Señor en Job capítulo 42, versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bendito sea el Señor. ¿Qué decía hijo? Bueno, pues Job tenía una fe muy grande. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre justo, o sea que él sí tenía esa fe. Nada más que muchas ocasiones es bien diferente solo escuchar los testimonios de otras personas que pasan y testifican y dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Eso es algo muy bonito, eso es algo sorprendente, eso es algo que nos deja muchas veces maravillados al escuchar esos testimonios. Pero, y eso también aumenta nuestra fe. Cuando oímos un testimonio, pues nos aumenta nuestra fe para confiar en el Señor, para confiar en sus promesas. Sin embargo, algo bien importante, algo bien diferente, es que cada una de nosotras experimentemos en nosotras el milagro de parte de Dios. Ya lo leí, he leído en la palabra de Dios cómo Dios ha hecho, cómo Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento, cómo Jesucristo hizo milagros en el Nuevo Testamento, cómo hoy en día Dios sigue haciendo milagros porque la hermana, el hermano ha testificado del poder de Dios. Pero ahora, cuando a nosotras nos toca pasar, atravesar por ese momento tan difícil, tan complicado, imposible para nosotras, muchas veces no encontrando la salida, pero sabemos que hay un Dios que todo lo puede. Confiamos en esa palabra de poder, creemos en ese Cristo de poder que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Nos aferramos a creer y a ver sus promesas, y entonces cuando Dios hace el milagro en nuestras vidas, ¡oh, qué bendición! Podemos glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Y ahora con fuerza, ahora con convicción firme, yo sé que Cristo sana porque Dios ha hecho el milagro en mí, el milagro en mi hijo, el milagro en mi hermana, el milagro en quien estábamos pidiendo al Señor. Y entonces decimos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora yo soy testiga del poder de Dios. La fe es aumentada a otro nivel. ¿Por qué? Porque hemos visto, hemos sido testigas del poder del Señor cuando Dios ha hecho esos milagros sorprendentes. Bendito sea el Señor. Siempre el obrar Dios con milagros siempre es con un propósito. El que nosotros atravesemos por algunas situaciones porque Dios también se quiere glorificar en nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. 2 Timoteo 3:15, dice la palabra del Señor así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Qué hermoso es cuando esa sanidad, cuando esa obra maravillosa se efectúa, ¿verdad? Porque la fe en la vida de los niños, ya sea hablando literalmente en la vida de los pequeñitos, de nuestros hijos cuando son muy chiquitos, ¿verdad? Y los enseñamos a confiar en Dios. Les duele su pancita, les duele la cabeza, tienen fiebre, pues ya sabemos que tenemos que orar y pedir al Señor. Cuando nosotros les decimos a los pequeñitos: vamos a orar para que Dios te sane, y en ese momento el pequeñito experimenta la salud de Dios, la sanidad en su cuerpo, la fe en la vida de ese pequeñito va creciendo en ese Dios grande. Bendito sea el Señor. Y esa madre es la que inculca a sus hijos a creer y a confiar en el Señor. Recuerdo en este momento cuando mi pequeño precisamente tenía 6 meses de gestación, y a los 6 meses pues se me quería venir, iba a provocar un aborto. Sin embargo, en esos momentos tan complicados, porque yo no lo estaba propiciando, pero de una forma natural estaba esa necesidad, ese peligro, ese riesgo, pero en ese momento clamamos al Señor, pedimos a Dios misericordia, y Dios permitió que mi pequeño terminara con sus semanas de gestación completas, y en su momento él naciera normal, gracias a Dios. Y eso fue una bendición. A los 6 meses, hermanas, volví a experimentar una situación
muy fuerte, dolorosa. Tenía 11 meses de nacido mi pequeño. Y en ese momento pues tenía 3 meses de que había partido mi madrecita con el Señor. Estaba pasando por una situación pues muy difícil, complicada emocionalmente. Aceptaba la voluntad de Dios, pero como humana me dolía la partida de mi madre. Pero a los 3 meses de que ella había partido, mi hijo también enferma muy fuertemente, con vómitos, con diarrea, y nada podía aceptar su organismo. Y era una lucha muy fuerte. Todo lo que le daba, ¿verdad? Pues era muy pequeñito, 11 meses, y todo lo que le podía dar de alimento, todo lo devolvía, todo lo vomitaba. Y entonces pues mi pequeño era pues gordito, pero conforme fue pasando el tiempo, pues él fue completamente quedándose muy, muy, muy flaquito, muy delgadito. Hermanos, era una lucha muy fuerte. Estábamos clamando a Dios, pidiendo a Dios misericordia, pero como padres también teníamos una responsabilidad que cumplir ante humanamente, y fuimos al médico, acudimos al médico. Y le dije a mi esposo, vamos a ir al médico, pero nuestra confianza está en el Señor y que sea lo que Dios diga. Fuimos al médico y hermanas, cada vez que le daba el jarabe al pequeño, el pequeño vomitaba el jarabe, nada le hacía, nada retenía. Y entonces lo único que hicimos fue clamar al Señor, rogar a Dios, pero en ese tiempo, hermanos, fue en que conforme iba pasando el tiempo, pues ya eran 15 días con esa lucha. Y entonces lo que hice fue decirle al Señor, Señor, te llevaste a mi madre y también te vas a llevar a mi hijo. Pues Señor, haz lo que tú quieras, me va a doler mucho, tú me lo diste y pues aquí está, es tuyo. Si lo quieres recoger, tómalo, haz lo que quieras de él. Sé que puedes hacer un milagro, pero si tú quieres y si esa es tu voluntad recogerlo, ahí está, tómalo. Solamente ayúdame a soportar este momento. Y hermanos, gracias a Dios porque el Señor nos escucha, nos atiende cuando nosotros nos humillamos a Él. Y en ese momento Dios hizo el milagro tan grande. Poco a poco el Señor fue haciendo el milagro en su vida, fue tomando, le daba el alimento al pequeño, le daba el agüita, le daba el puré, y él fue aceptando, hasta que Dios hizo completamente su obra. Y para la gloria de Cristo, mi hijo vive, bendito sea el Señor. A la edad de 11 años, a la edad de 7 años, hermanos, vuelve él a tener un problema en su estomaguito, que en varias ocasiones mi pequeño, pues ya la maestra me había llamado para que lo llevara al médico, y me lo llevaba, lo sacaba de la escuela y me lo llevaba a la casa y le dije, hijo, vamos a orar. Y en ese momento cuando orábamos, Dios hacía el milagro y mitigaba el dolor y lo sanaba. No había necesidad de ir al médico, pues ya Dios había hecho la obra. Y al otro día el pequeño iba a la escuela y le decía a la maestra, ¿cómo te sientes? No, gracias a Dios, mi mamá oró por mí y Diosito me sanó, ya estoy bien. ¿Fuiste al médico? No, porque Diosito me sanó. Ay, y la maestra pues incrédula decía, pero si para eso se les dice que se vayan, se los lleven los papás para que los lleven al médico, no para que los lleven a su casa. El niño guardaba silencio, solamente me comentaba lo que la maestra le decía. Pero en una ocasión, hermanos, que fue tan intenso ya el dolor, nosotros íbamos a una semana de preparación para una campaña al templo y ya estábamos cerca de llegar al templo. Y entonces cuando me habla la maestra, necesito que venga por su hijo porque el niño está con un dolor muy insoportable en su estómago y no lo soporta, no lo aguanta. Necesito que se lo lleve al médico. Está bien, maestra, pero no estoy cerca del templo, no estoy cerca de la escuela, estoy lejos. Voy a tardar un tiempo para llegar, pero para allá voy. Y la maestra pues sabía que yo vivía cerca del templo, pues nada más lo que nos dividía era la calle. Sin embargo, yo me metí al templo y me puse a orar, Señor, tú puedes hacer un milagro, toma el control en la vida de mi hijo, yo creo que tú puedes hacer el milagro, extiende tu mano y antes de que yo llegue, o en un momento que la maestra me hable y que me diga que ya el dolor ya cesó, que ya él está sano. En fin, yo estaba ahí clamando al Señor. Finalmente cuando la maestra vuelve a insistir a llamarme y decirme que vuelva a ir por mi hijo, y hermanos, pues en ese momento yo voy, me dirijo hacia la escuela, lo llevo y me dice, por favor, llévelo al médico, lo llevo.
El médico me dice, ¿sabe qué? Es apendicitis, le voy a hacer un acta para que no le voy a dar medicamento, solo le extiendo el acta para que vaya inmediatamente a urgencias al hospital y que en ese momento sea intervenido. Necesita una cirugía inmediatamente. Y en ese momento yo me regreso a la casa, al templo, y le digo a mi hijo, ¿quieres que te lleve al doctor? Y me dijo, ¿quieres que te lleve al hospital? Y me dijo, para que te operen. Y me dijo, ¿qué es eso de operar? Y dije, pues le dije, pues te van a abrir, te van a cortar con una navajita muy delgadita para sacarte lo que te está lastimando, te está afectando en tu estómago, y te van a volver a coser. Y me dijo, no mami, no quiero que me lleves al doctor, mejor ora por mí, Dios puede hacer un milagro. Y entonces le dije, está bien, pues en este momento tú le vas a pedir a Dios que te perdone, porque muchas veces no has querido estar en la casa de Dios. Cuando me toca dirigir o me toca predicar, tú te sales con los niños y andas allá afuera y no estás en el templo. Pues ahora le vas a pedir a Dios que te perdone y que Dios te ayude a obedecer su palabra, a estar en su casa. Y yo también le voy a pedir a Dios que me perdone, y después voy a orar por ti y que sea lo que Dios diga. Y dijo, sí mami. En ese momento él empezó a orar y le dijo, Diosito, perdóname porque muchas veces me salgo y no hago caso y no estoy en tu casa, no sé qué me pasa, cuando menos me doy cuenta yo ya estoy allá afuera, el diablo me ataca. Señor, ayúdame a obedecerte, y también te pido que me sanes, que me quites ese dolor. Y mientras, ya cuando él terminó de orar, en ese momento yo oré, empecé a orar por él, le ungí como lo manda la palabra del Señor, y el Señor se manifestó en ese momento. Él se quedó muy profundamente dormido. Yo fui a hacer el alimento, a prepararle un caldito para él. Al terminar vine y lo desperté y le dije, hijo, ¿cómo te sientes? Él estaba muy dormido y me dice, bien mami. ¿Por qué? Le dije, porque ¿que no te acuerdas que te dolía tu estomaguito? Y me dijo, sí es cierto. Y en un instante se levanta y se toca y dice, ya no me duele nada, Diosito me sanó, gracias a Dios. De esa manera, hermanas, es como crece la fe en la vida de los hijos. Ellos aprenden a confiar en el Señor, que en los momentos más difíciles, que en los momentos de angustia, que en los momentos más complicados, Dios se apodera, Dios atiende a nuestra necesidad. Al otro día el pequeño se va a la escuela y la maestra, y yo también le acompaño. Voy a hablar con la maestra, pues para confirmar y a contarle el poder tan grande de nuestro Dios. Y entonces le dije a la maestra, maestra, vengo para decirle que mi hijo, pues sí, me lo llevé al médico. El médico me dijo que pues tenía que ser operado por la apendicitis, y pues bueno, y me dijo, ¿y qué pasó? ¿Cómo está? ¿Ya lo operaron? Y le dije, no maestra. Y dice, no, ¿por qué? Le dije, mi hijo aquí está. Y estaba ya formadito en la fila de los niños. Y le dije, mi hijo aquí está. Oramos a Dios y Dios hizo el milagro y él ya no le duele nada. Y dijo, pues está bien, pero si le vuelve a dar el dolor, no tarde y ni piense más y llévelo inmediatamente al médico. Hermanos, gracias a Dios, mi hijo tiene 17 años y no le ha vuelto a dar el dolor. Dios hizo el milagro completo para la gloria de Cristo. Ese es el Cristo en el cual nosotros creemos. Muchas veces es cuando nosotros vemos el milagro y nosotros infundimos en la vida de nuestros hijos a creer en el Señor. También en la fe de los niños, hablando espiritualmente, que apenas empiezan en el camino de Dios. Esto ayuda a creer y a confiar en las promesas del Señor. Que Dios no nada más en los tiempos bíblicos hizo milagros, sino hasta el día de hoy sigue haciendo maravillas. Bendito sea su nombre. También Dios muchas veces hace esos milagros, pero no es el hermano, no es el pastor el que hace el milagro porque él puso las manos. No, el que hace el milagro es Jesucristo de Nazaret. Es Dios nuestro Salvador el que hace esos milagros. Aún los mismos siervos de Dios necesitados estamos, ¿verdad?, de recibir un milagro muchas veces, pero allí Dios se glorifica. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 nos dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 nos dice la palabra del Señor: tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza y el poder sea de Dios y no de nosotros. Toda la gloria es para Cristo,
Toda la gloria es para nuestro Dios. También muchas veces Dios permite que enfermemos o que estemos pasando por circunstancias difíciles porque Dios quiere manifestar su gloria. Quiere que el nombre del Señor sea altamente glorificado. San Juan capítulo 11, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bendito sea el Señor. ¿De qué manera Dios permite que venga la enfermedad? Porque Dios se quiere glorificar. No meramente es para muerte la enfermedad, sino Dios quiere ahí hacer un milagro y que el nombre de nuestro Dios sea altamente glorificado y bendecido. Muchas ocasiones, aun cuando la ciencia tiene límites, hermanos, la ciencia tiene limitaciones y aún la ciencia se ve impotente y dice ya no hay nada que hacer, pues Dios ahí hace milagros y maravillas, como lo hizo con la mujer que nosotros veíamos que estaba enferma de 12 años, que estaba enferma y que había gastado todo su dinero en médicos. Sin embargo, no había visto la salud en su cuerpo. Sin embargo, tan solamente ella bastó en ir y confiar en el Señor, tocar el borde de su manto, y en ese momento fue sana para la gloria de su nombre. Fue sana, fue libre para la gloria de Cristo. Y eso nos los marca en el Santo Evangelio según San Marcos, que también ahí nos habla la bendita palabra de Dios. San Marcos capítulo 5, versículo 26 al 29, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Algo bien importante, el vestido de Jesús no era el que sanaba. Hoy en día se dice, el manto de Jesús es el que sigue haciendo milagros. No, no es el manto. El que hace los milagros es Cristo Jesús. Y la fe debe de estar siempre puesta en ese Dios grande y poderoso, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, nuestro bendito Salvador. Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo maravillas. Ahora, ¿con qué propósito muchas veces también Dios permite que venga la enfermedad y que también los milagros sucedan en nuestra vida? Es también para dar salvación y para que nosotras podamos también consolar a otros. Bendito sea Dios. Con esa misma consolación, dice la palabra de Dios en segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, segunda Corintios, capítulo 1, versículo 4, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Cristo vive y Él está en medio de nosotras. Aleluya. Dios quiere glorificarse en usted, mi hermana. Solo basta confiar en ese Dios grande, en ese Dios de poder. Bendito sea el Señor. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 4 nos dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Los milagros que recibimos de Dios y que somos consoladas al ver el milagro, al ver las maravillas de cómo Dios nos escucha, de cómo Dios nos atiende, con eso mismo, hermanos, podemos entender a las demás hermanas que están sufriendo, que están siendo afligidas, que están luchando con alguna enfermedad, y nosotros podemos consolarles, podemos dar una palabra de aliento, testificando lo que Dios ha hecho con nosotras y cómo Dios ha obrado de una forma especial, sobrenatural en nuestras vidas. Estimada hermana, Dios siempre tiene un propósito especial para cada una de nosotras. También, qué importante es que nosotras demos testimonio de su gran poder en el templo, que no nada más nos lo guardemos nosotros al recibir el milagro, no, sino que también contemos las maravillas de parte de Dios. Dice Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 2, dice, las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Bendito sea el Señor. Hermanas, qué importante es que nosotras testifiquemos, compartamos la palabra, hablemos, anunciemos esta verdad eterna a esas personas que están luchando con alguna enfermedad, que se sienten devastadas, que ya están cansadas de sufrir.
hay una salida, hay una solución. La salida es Cristo, la solución es Cristo. Solo basta confiar en Él. Nosotras contemos, testifiquemos lo que hemos recibido de parte de Dios. Yo soy testiga del poder de Dios, hermanas. No debería de estar de pie. Sin embargo, es por la gracia y misericordia de Dios. Sufrí un accidente y a raíz de ese accidente me dijeron, porque estaba perdiendo la sensibilidad de mi cintura hacia abajo, y me dijeron, vas a quedar paralítica, probablemente a lo mejor en silla de ruedas, probablemente es que no tengas hijos. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios, yo camino, me muevo por mí misma, por mi propio pie, y tengo 3 hijos para la gloria de Dios. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y lo seguirá siendo por toda la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer? Solo confiar en el Señor, solo creer a sus promesas, solo confiar en su poder, solo confiar en ese Dios grande que aunque no lo vemos, Él ahí está. Algunas buscan como un último recurso, como una última alternativa a Dios. Primero van con su mejor médico de cabecera, con ese que le tienen tanta confianza. Sin embargo, ahí está Dios. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él ahí está, solo doble sus rodillas, solo clame al Señor, solo dígale al Señor, Dios te necesito. Esas mujeres que recibieron milagro en tu palabra, en la Biblia que están registradas, yo sé que tienes un plan para mí, Señor, ayúdame. Concédeme ver ese milagro también en mi vida, que yo pueda ser testiga de tu gran poder. Y si usted se lo pide, Dios ahí está para atenderla, Dios ahí está para escucharla, Dios ahí está para hacer milagros. Dios no hace acepción de personas, Dios es el mismo y la mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Está dispuesto a tender su mano y obrar con ese milagro, con esa maravilla en su vida. Le invito en el nombre del Señor a que ahí donde está usted, ya sea que doble su rodilla o póngase de pie en señal de fe y dígale al Señor, aquí estoy, te necesito, auméntame la fe, ayúdame a creer, ayúdame a confiar ahora solamente en ti, Señor. Antes estaba dependiendo de este medicamento, dependía de este médico. Hoy quiero confiar plenamente en ti, quiero ser acreedora de ese milagro maravilloso que tú puedes hacer en mi vida. Estimada hermana, le invito, cierre sus ojos, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por esta grande bendición. Eres fiel, eres grande, eres poderoso, eres hacedor de maravillas. Aquí está nuestra vida, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te damos gracias, Señor, por esos milagros, por esas maravillas que, Señor, se han registrado en tu palabra y que son, Señor, la muestra para que cada una de nosotras como mujeres, Señor, nuestra fe sea sólida, sea firme en ese Dios grande, en ese Dios todopoderoso, que tus promesas son fieles y verdaderas. Tú no cambias, tú eres el mismo de ayer y de hoy. Solo basta creer, solo basta acercarse con esa fe, con esa confianza. Solo basta pedir y rogar, Señor, implorar misericordia. Señor, aquí está nuestra vida, tómala en tus manos. Yo no sé cuál es la necesidad que cada una de mis hermanas en este momento está allí pidiendo, está rogando un milagro, a que tú te compadezcas, a que tú hagas un milagro en su vida. Dios, para ti no hay límites, para ti no hay límites, para ti no hay distancias. Allí donde ella está clamándote, allí donde está esa mujer llorando, derramando su alma ante tu presencia, allí está tu presencia, Señor, tócala. Toca, Señor, a esa mujer, extiende tu mano de gracia, extiende tu mano de poder, di la palabra y el milagro sucederá. El milagro sucederá para la gloria de tu nombre, para testimonio de tu gran poder.
para dar testimonio que tú eres el mismo Dios, que haces todas las cosas y que obras en bien de cada una de nosotras. Bendito y alabado seas. En tus manos la vida de cada una. Si alguna todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, en este momento, Señor, tócale, perdónale sus culpas y sus pecados, y no tan solamente reciba el milagro que tanto anhela, sino principalmente el regalo más grande, que es la salvación en su alma, es la salvación en su vida, pues no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo nuestro Salvador. Tú eres el único que llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y ahí también llevaste todas nuestras culpas y todos nuestros pecados, y por tu llaga somos nosotros curados. Bendito y alabado sea tu nombre. Muchas gracias por este regalo tan grande. Creo por la fe, Señor, que en tu nombre se efectuarán milagros y maravillas, porque eres un Dios de poder, porque eres un Dios de maravillas, un Dios de milagros, y allí habrán testimonios en cada iglesia del poder, testificando, mis hermanas, del poder maravilloso de nuestro Dios, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias te damos, Padre, porque nos escuchas, porque nos atiendes y porque por la fe has hecho maravillas. Por Jesucristo nuestro Salvador te lo pedimos y por Él te damos muchas gracias. Amén. Amén. Dios le bendiga, estimada hermana. Un abrazo a distancia. Que Dios sea con usted y que cada día usted pueda seguir siendo esa mujer de fe que recibe su milagro. Hoy, mañana y todos los días que usted necesite, puede contar con la ayuda divina, la ayuda de nuestro Dios. Dios le bendiga. Un abrazo.